Robert nació el 22 de noviembre de 1945 y fue criado al menos los primeros años de su infancia por su madre ante la ausencia de su padre, quien era soldado del ejército norteamericano en Alemania Occidental. A su vuelta, este comenzó a trabajar como bombero. Pese a ser un estudiante promedio, participativo en todo tipo de actividades extraescolares, lo cierto es que Robert siempre tuvo problemas para socializar. Era un alumno brillante, pero con importantes carencias sociales. De ahí que desde adolescente optó por un lado más delictivo. A sus 16 y 17 años ya tenía antecedentes por robo de vehículos y por participar en peleas en la vía pública. De hecho, el mismo año de su graduación y de su alistamiento en la infantería de la Marina de los Estados Unidos, su padre fue detenido por abusos sexuales a menores. Su víctima era una niña de 12 años, pero el hombre se quitó la vida antes de la celebración de su juicio. Aquello fue un golpe muy duro para Robert. Por otro lado, ser un miembro del cuerpo militar, con todo lo que ello conllevaba, no fue impedimento alguno para que el joven continuara delinquiendo. Fue arrestado por robo y poco después expulsado del ejército. Era el año 1968. A su vuelta a casa, Robert se casó 3 veces y fue padre de un hijo fruto de su primer matrimonio, y tuvo múltiples oficios. Pasó de ser empleado en tiendas, restaurantes y supermercados a camionero. Fue esta última profesión lo que le ayudó a materializar sus fantasías sexuales más extremas, como esclavitud sexual, sumisión, dominación, sadismo y sadomasoquismo. A Robert le gustaba vestirse con cuero y cadenas, y disfrutaba causando dolor y mostrándose violento y dominante ante su pareja. Incluso llegó a contratar a esclavos sexuales y obligar a su tercera esposa a participar en estas orgías, cada vez más masoquistas. Sin embargo, esto no le bastaba, así que ideó una forma de llevarse la tortura en sus viajes como camionero por todo el país. Construyó un calabozo completamente equipado en la parte trasera de la cabina del tráiler, con cadenas, correas y cuerdas ancladas al techo, y compró pinzas, alfileres, anzuelos y consoladores para usar durante sus viajes. En el interior de esta cámara mantuvo varios días y semanas a docenas de mujeres a las que previamente secuestraba, fotografiaba a modo de recuerdo, para después proceder a propinar distintas torturas. Muchas de ellas llegaron a sufrir el calvario físico y abuso del asesino durante semanas enteras. Aunque sus asesinatos confirmados se produjeron a principios de 1990, la policía cree que hubo muchos más debido a la manera que operaba para capturar a sus posibles víctimas, entre ellas Pamela, quien mantuvo relaciones consentidas con Robert tras hacer autostop en 1985. La joven en una entrevista recordó, le dijo que se iba a Florida y quería que lo acompañara. Como no tenía dinero, ya que el hombre le había dicho que nadie viaja gratis, ella sabía que le pagaría con placer sexual. Horas más tarde, Robert la dejó en una estación de autobuses y no le ocurrió nada. Pero años después, tras enterarse de los crímenes, la joven se preguntaba, ¿y si hubiese dicho que no? ¿Me habría retenido, torturado y encadenado durante semanas o meses? No sé. La que sí sufrió humillaciones y agresiones sexuales por parte del conocido como el asesino de la parada de camiones fue Sean Olds, una trabajadora sexual de 18 años que logró escapar de la muerte. Si hubiese alguna prueba, presentaría cargos y lo denunciaría, dijo a los agentes tras contar su historia. Pero él tiró por el suelo su historia, pues era una trabajadora de carretera y no le creían. Por desgracia, Robert continuó con sus viajes sadomasoquistas hasta arrebatar la vida de 4 personas. En enero de 1990, destruyó a un matrimonio de recién casados, Patricia y Douglas, a los que capturó haciendo autostop. Enseguida le quitó la vida a Douglas de un disparo y arrojó su cuerpo cerca de la Interestatal 10, al este de Ozona, Texas. Su cuerpo fue encontrado a fines de mes, aunque identificado 2 años después. En cuanto a Patricia, la mantuvo prisionera durante semanas. Robert la torturó y abusó repetidamente en su celda, hasta que le quitó la vida a tiros y lanzó su cuerpo a la boca de un cañón de Utah. Sus restos fueron encontrados por cazadores en octubre, pero Patricia fue identificada 13 años después, gracias a los registros dentales. Un mes después del crimen de los recién casados, el 3 de febrero, Robert volvió a actuar y subió a otra pareja a su camión, Regina de 14 años y Ricky de 20. Ambos se habían escapado de casa porque no les permitían estar juntos y decidieron buscarse la vida, pero en su camino se cruzó el camionero asesino. De nuevo, Robert disparó al chico en la cabeza y se deshizo del cuerpo en Mississippi. Lo hallaron en marzo, pero fue identificado en julio del 2008, y a Regina la mantuvo retenida varias semanas en su celda. De hecho, llegó a hacerle varias fotografías a modo de trofeo y a permitirle llamar a su familia para que no sospecharan nada.
La única pista que le dio su padre en una de sus llamadas es que se había cortado el pelo. En ese tiempo de cautiverio, Robert le dio innumerables palizas, la torturó con anzuelos de pesca y abusó de ella en repetidas ocasiones. Su infierno terminó cuando Robert la estranguló con un alambre y abandonó su cuerpo desnudo en un granero próximo a la Interestatal 70, en Illinois. Cuando la policía encontró el cadáver 7 meses más tarde, ya se estaba descomponiendo. El 1 de abril de 1990, un policía estatal de la División de Patrulla de Carreteras de Arizona avistó un camión en la orilla de la carretera. Se acercó al vehículo para ver si el conductor necesitaba ayuda, cuando escuchó chillidos inusuales. Había descubierto una escena horrible. Una mujer desnuda se encontraba amordazada y encadenada en el interior. Robert intentó justificar la situación como una práctica privada y con consentimiento, pero la mirada de terror de la víctima lo decía todo. El agente arrestó al camionero, pidió refuerzos y puso a salvo a la mujer. En el interior también se encontró una pistola automática del calibre 25. Una vez en comisaría, Robert fue acusado de detención ilegal y agresión sexual a la espera de ser interrogado. Entre tanto, la policía científica registró tanto su camión como su domicilio, aparte de instrumental de tortura, numerosas fotografías de mujeres, entre ellas las de Patricia y Regina, a quienes les quitó la vida meses antes, además de un montón de toallas blancas, una de las cuales estaba llena de sangre. Parece ser que el camionero obligaba a sus víctimas a ponerse sobre una toalla extendida en la cama antes de torturarlas. Las pruebas recogidas llevaron a los investigadores a ver un mismo patrón y a conectar los dos últimos dobles asesinatos perpetrados ese mismo año. Habían atrapado a uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. En 1994, Robert fue condenado por el asesinato en primer grado de Regina y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue enviado al centro correccional Menard de Chester, en Illinois. Una vez entre rejas, el preso confesó sus 2 primeros crímenes, los de Patricia y Douglas, por los que todavía no había sido acusado. De ahí que los asesinatos se resolvieran en 2012, más de 20 años después de haberse cometido. El tribunal sentenció a Robert a una segunda cadena perpetua tras declararse culpable. Ese fue el acuerdo que hizo con la fiscalía para evitar la pena de muerte. Aunque nunca se han encontrado más pruebas incriminatorias en contra del camionero sadomasoquista, los registros de su camión coinciden con más de 50 denuncias por desaparición de jóvenes durante un intervalo de 15 años. Por tanto, todo apunta a que Robert podría haberle quitado la vida a cerca de 50 mujeres a lo largo de su carrera criminal. Hablamos de 1 a 3 víctimas por año, casos que se cuentan por decenas y que hoy en día todavía siguen sin resolver. Si tienes alguna recomendación, déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.